Que el Señor te bendiga. Cuando nosotros entramos a ver el libro de Apocalipsis, entramos a analizar el versículo 1, y en el versículo 1 tú puedes encontrar lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La carta del libro de Apocalipsis inicia con una revelación del Señor Jesucristo. Cuando tú pasas al verso 4, se saluda a las iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, después de saludar a las 7 iglesias, habla acerca de la visión del Hijo del Hombre. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Después de ese maravilloso pasaje de la visión de nuestro Señor Jesucristo, entramos en el capítulo 2 inmediatamente a las iglesias, mensajes a las 7 iglesias. En el capítulo 2 encontramos el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora bien, lo interesante es que cada una de estas iglesias pareciera en algún momento identificar los periodos en los cuales la iglesia se ha encontrado, lo cual nos lleva a la penúltima y la última iglesia, que representan bien claro la situación actual de las iglesias cristianas en el mundo. En el capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el capítulo 3, el versículo 7, que empieza a describir un periodo por el cual ya pasó la iglesia. Pero el verso 14 del mismo capítulo empieza a suceder algo interesante. Parece que es la iglesia de nuestros días. Parece que es la iglesia de nuestros tiempos. Y esto nos llama la atención. Ahora escucha bien lo que dice. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y aquí nos detenemos. Cuando nosotros analizamos la iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días, parece que es una iglesia que no es fría ni caliente. Y Dios dice: ojalá fuesen fríos o calientes. La iglesia de nuestros días, bajo estadísticas o bajo lupa de estadísticas,
nos damos cuenta que la mayor parte de los cristianos no oran, no leen Biblia, no ayunan, no buscan a Dios. Ahora, solo lo hacen los domingos. Muchos de ellos no saben versículos de memoria. Es interesante esto. Cuando nosotros analizamos la situación actual de la iglesia, pareciera que hoy evangeliza menos que en otros tiempos, cuando debiera de ser todo lo contrario, a pesar de que hay tanta tecnología para hablar de Cristo. Pero algo está pasando en estos últimos tiempos. Dios está despertando a su iglesia porque Él viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Cuando vemos lo que está sucediendo en la iglesia, la situación es crítica. Cada mes, 1000 pastores abandonan el ministerio. Si eso es en el liderazgo, ¿qué sucederá con el pueblo? Mis hermanos, el 10% de los cristianos de una iglesia son los que oran. Eso es tremendo. El 10% de los cristianos sostienen la iglesia al nivel mundial. Es decir, de todos los cristianos del mundo, solo el 10% son partícipes activos en sus ofrendas, diezmos, oraciones, ayunos, lecturas bíblicas, servicio a Dios. Es decir, de 100 personas fieles todos los domingos, 10 de 100 son los que diezman constantemente, oran, ayunan, leen la Biblia, memorizan versículos, asisten a discipulados. Mis hermanos sirven a Dios en la iglesia, tienen algún ministerio. De 100 personas, de una iglesia de 50 personas, 5 son fieles al Señor, 5 son constantes en todo al Señor. 5, y estos son estadísticas. El número puede variar, puede que sea más a veces o menos, pero es triste y es lamentable cuando debería de ser toda la iglesia. Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Muchos cristianos hoy en día pasan más tiempo en internet que en lectura de la Biblia. Hoy la gente no conoce doctrina, solo enseñanzas de hombres. Y esto es muy lamentable. Dice el Señor en el verso 16: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es más terrible. Mis hermanos, hoy la iglesia tiene que levantarse en oración, en ayuno, en lectura de la palabra de Dios, en ocuparse de la doctrina, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy la iglesia tiene que crecer como nunca antes, porque el Señor viene pronto. Dice el verso 16: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es tremendo, hermanos. Esta iglesia representa la iglesia de nuestros días. Una iglesia que tiene que ser a veces reprendida por Dios, castigada por el Señor porque nos ama, pues es celoso y nos dice que seamos celosos de su palabra, que amemos su palabra, que amemos su camino, que estemos buscándolo día y noche porque Él viene pronto. Él nos dice: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Durante años es un versículo que muchos cristianos han usado para hablar de Cristo a una persona que no le conoce. Pero el versículo es para cristianos, es para gente que ha conocido de Dios. Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta. El Señor viene pronto, hermanos. Viene pronto. Así que debemos de estar listos. Te acordarás de las 10 vírgenes. Cuando el Señor llegó, 5 de ellas estaban listas, dispuestas para entrar a la boda del Cordero.
pero 5 de ellas no lo estaban, y fueron a comprar aceite. Cuando el novio entró a las bodas, entonces ellas llegaron, queriendo entrar también a la fiesta. Y aquel hombre les dijo: no os conozco, apartaos de mí. Esto es terrible, hermanos, que la iglesia hoy no se esté preparando para la venida del Señor, que estén pensando solo en tener ideales bonitos, o que les endulcen el oído. Acuérdense que estamos en los últimos tiempos, tiempos de apostasía, donde se levantan muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Así que escucha lo que dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia, leíste un versículo y Dios te habló de una manera tan profunda que terminaste de rodillas, orando y llorando por haber escuchado la voz de tu Creador? ¿Cuándo fue la última madrugada que te levantaste en medio de la madrugada a orar porque Dios te despertó? ¿Cuándo fue la última visión, sueño o revelación que Dios te dio? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la iglesia y que sentiste la presencia de Dios? Es por eso que el Señor está llamando nuevamente a su iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mis hermanos, en otro versículo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en el mundo hay videos que se suben a las redes donde se oye que hay trompetas. Déjame explicarte lo de las trompetas. Estas trompetas es algo curioso. La NASA dice que es el sonido de la naturaleza, pero con mucho cuidado y reserva. Mis hermanos en Cristo, son señales de los últimos tiempos. Esto me hace acordarme cuando Jesús estaba en los tiempos bíblicos en la tierra, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y algunos decían que habían oído la voz de un ángel. Otros decían un trueno, pero la realidad es que Dios estaba hablando. ¿No será que Dios está advirtiendo a su iglesia que estamos en los últimos tiempos? ¿No será que Dios está hablando a su iglesia, pero que a causa de tanto pecado nosotros no hemos podido escuchar su voz? ¿No será que estas señales que se están viendo son advertencias no para el mundo, sino para la iglesia, que el tiempo se acerca? Bueno, vayamos a lo bíblico. La palabra de Dios dice después en el capítulo 4 que inmediatamente del mensaje a la iglesia de la Odisea se levanta una adoración celestial tan maravillosa, tan gloriosa. Y en el capítulo 5 se habla sobre el rollo y el cordero, pero el capítulo 6 se habla de los sellos. Y aquí es donde me voy a detener un poco más. Capítulo 6, verso 1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz del medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada
con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora hay que hacer un claro ejemplo. Pareciera ser que estos son los principios de dolores de Mateo capítulo 24. Hay mucho parecido, pero en mi opinión personal, pienso que es diferente. Pienso que Mateo 24 habla de principios de dolores y Apocalipsis habla de sellos. Ahora, haciendo una separación, Jesús dijo que todo esto tendría que pasar: terremotos, desastres naturales, guerras, hambres, pestes. Y nos dijo bien claro: pero no os preocupéis, porque aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero Él dijo: aún no es el fin. Pero cuando tú lees los sellos del libro de Apocalipsis, tú estás oyendo y leyendo otra cosa distinta. Así que, hermanos, lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, es el principio de dolores, pero no se compara a lo que va a suceder en la gran tribulación, donde en un periodo de 3 años y medio se desatará la ira de Dios. Y los primeros 3 años y medio se manifestará el anticristo. Es decir, será un periodo de 7 años, la gran tribulación. Pero, hermanos y hermanas en Cristo, esto es mucho más terrible que lo que está pasando hoy en día, que lo que está sucediendo en estos tiempos. La Biblia dice que el primer caballo blanco, que representa al anticristo, le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Hablamos de que cuando se rompe el primer sello, lo primero que sale es el anticristo. Hay que entender, hermanos, que para este tiempo estará edificado el templo de Salomón. Para este tiempo, mis hermanos, habrá un convenio de paz también, o estará por realizarse. Pero esto es tremendo, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar al Señor, porque Él, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dirá a los muertos en Cristo que resuciten. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y entonces, aquí en la tierra, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el Señor se lleve a su iglesia, que nosotros toda vez que se bautiza a alguien, ese bautismo es un ensayo de la resurrección. Es decir, el día que tú recibiste a Cristo, ensayaste la resurrección también de los muertos, de entre los muertos. Y el día que la iglesia sea quitada de la tierra quedará desamparada, la tierra quedará sola, vacía, hueca, sin paz, sin tranquilidad. Y ahí es cuando empieza a desatarse los sellos. Es tremendo lo que estamos viendo. Así que lo primero que vemos, el primer sello, es el anticristo. Pero cuando se abre el segundo sello, oí un ser viviente que decía: ven y mira. Y este sello dice que le fue dado poder para quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto es terrible lo que va a suceder en la gran tribulación. No habrá paz, no habrá paz, no habrá ni un grado de paz. La Biblia dice incluso que cuando digan paz y seguridad, que no va a haber, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Jesús bien claro dijo a los que creemos en Él: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Él da una paz gloriosa y maravillosa. Pero aquí en la gran tribulación, que está experimentando los 7 sellos, el segundo sello, hablamos de que no habrá paz y solo habrá asesinatos, muertes, espada, guerra. Y inmediatamente se abre el tercer sello, y en el tercer sello hay una balanza en la mano, y una voz que decía en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Mis hermanos, ¿eso qué significa? Significa que el alimento de un jornalero, de un día, equivaldrá al salario de toda una semana.
Eso es terrible, hermanos, y parece que vamos avanzando de manera apresurada hacia esos tiempos. ¿Cuánto vale hoy un kilo de huevo, de frijol? ¿Cuánto cuesta hoy la canasta básica? Es cara, es muy caro. Y sabes, en aquellos tiempos será más caro. Esto es terrible, hermanos. Es terrible lo que está escribiendo la Biblia acerca de la gran tribulación. Cuando abrió el cuarto sello dice la palabra de Dios que tenía el nombre muerte y Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Eso es guerras, con hambre y con pestes o con mortandad y las fieras de la tierra. Así que, sin entrar al quinto sello, nos detenemos nada más allí. Y nos damos cuenta que esta pandemia del coronavirus, la crisis económica que se aproxima, que va a dejar, y esperemos y confiemos en Dios que no sea así, pero probablemente a 500 millones de habitantes del mundo en pobreza y algunos más en pobreza extrema. Esto es terrible, hermanos. No se compara esta pandemia y esta crisis económica a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Pareciera que hoy vamos avanzando de manera tan apresurada para los tiempos finales, que vamos corriendo hacia lo bíblico de los tiempos finales. Dios está despertando a su iglesia a un avivamiento como nunca antes. Dios está llamando a su iglesia. Dios está llamando a su iglesia. Y esto es más que una trompeta o un sonido de la naturaleza. Dios está llamando a su iglesia a orar. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, seguramente estás sintiendo en tu corazón que Dios te está llamando a orar. Te está llamando a leer Biblia. Te está llamando a ya no jugar al cristiano, a humillarte ante tu Dios y buscar su rostro de veras. Porque el Señor viene pronto. Él viene por su iglesia. Mis hermanos, Dios está llamando a su iglesia hacia un avivamiento personal, hacia un avivamiento sobrenatural. Es tiempo de aferrarse de Cristo, y no perder el tiempo haciendo otras cosas. Tenemos que buscar a Dios en oración, en lectura bíblica, en una búsqueda profunda e intensa del Señor, humillados ante Él de día y de noche. Vuelve a los pies de Cristo, vuelve a tu primer amor, levántate en el nombre de Jesús, porque esto que estamos viendo no se compara a lo que describe el libro de Apocalipsis, ni siquiera lo que describe Mateo capítulo 24, porque Mateo capítulo 24 dice, esto es el principio de dolores. O sea, que los dolores van en aumento hasta el momento de dar a luz. Cuando se va a dar a luz, los momentos antes son de intenso dolor, un dolor terrible e insoportable. Es decir, que lo que estamos viendo y viviendo es solo el principio. Escucha bien. He aquí yo estoy a la puerta, dijo Jesús, y llamo. Esto nada más es el principio. Vienen cosas más todavía sobre la faz de la tierra. Lo más triste es que la gente está como en los tiempos de Noé, que se les predicó 120 años y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La gente está como en los días de Jesús. La Biblia dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y cuando se habló esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La gente no entendió, ni escuchó, ni supo de todo corazón, algunos de ellos, casi la mayoría, que era Dios mismo hablando. Algunos decían que era un ángel, otros que era un trueno. Pero solo los hijos de Dios escucharon a Dios hablando. Hoy Dios está hablando a su iglesia. Hoy Dios está llamando a su pueblo. ¿Estás escuchando lo que Dios dice? ¿Te has doblado tus rodillas y le has preguntado a decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga en medio de esta crisis? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Tú qué es lo que quieres que yo hable? ¿Te has humillado tu rostro delante del Señor y le has dicho, aquí está mi vida? Bienaventurado el siervo fiel, que cuando el Señor venga lo haya haciendo así. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación.
Hermanos y hermanas en Cristo, si tienes tiempo, ese tiempo es para dedicárselo a Dios. No es para desperdiciarlo hoy en las cosas del mundo. Porque nosotros nada más vimos ahorita 4 sellos descritos en la Biblia, pero son 7. Y el 7º sello, hermanos y hermanas, traerá sobre la tierra algo más terrible. Cuando se abra el 7º sello, sobre la tierra se escucharán ahora sí las trompetas, y no serán como hoy sale o sucede a través de la radio. Realmente los ángeles o el ángel de Dios, según Apocalipsis, tocará la trompeta. Escucha esto. Y cuando el primer ángel tocó la trompeta, la primera trompeta del Apocalipsis, dice: hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Lo que el mundo acaba de escuchar a través de las redes no es la trompeta del Apocalipsis. Porque cuando se toque la primera trompeta del Apocalipsis, el granizo que caerá del cielo, de peso de 21 kilos a 25 kilos, mis hermanos, será granizo con fuego, mezclado con sangre, que serán lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemará. Esto es peor que el incendio que hubo en Australia. Así que, ¿estás preparado para aceptar ya a Cristo en tu corazón y poder correr a sus pies? Y entonces, el Señor, que sabe librar a sus hijos de la tribulación, mis hermanos, te libre y me libre a mí. Entonces, es tiempo de prepararnos. Es tiempo de no ser tibio. O eres frío o eres caliente. Es decir, o estás buscando a Dios de veras, buscando su rostro, o simplemente todo lo tomas como hoy dice la gente: esto es pasajero, esto va a pasar, pronto estaremos bien. Acuérdate lo que dice el Señor. Mis hermanos y hermanas en Cristo, qué triste que hoy la iglesia no esté entendiendo los tiempos de Dios, el kairos de Dios. El kairos de Dios es el tiempo de la oportunidad. Acuérdate que kairos significa oportunidad. No se trata de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es la palabra cronos. Cronos viene de la palabra o reloj o cronómetro, más bien viene de la palabra cronos, que significa nuestro tiempo, un tiempo humano. Pero la Biblia no habla sobre nuestro tiempo y el tiempo humano, sino más bien habla sobre el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, kairos, que significa oportunidad, oportunidad. Así que hoy es la oportunidad que Dios te está dando y me está concediendo a mí también, para buscarle, para amarle, para servirle, para seguirle, para dejar de hacer las cosas que están mal y empezar a vivir la vida agradable al Señor. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, lo que tus ojos ven, cómo la gente empieza a caer muertas en las calles, cómo la gente se muere en los pasillos de los hospitales, cómo las cosechas grandes se están perdiendo y cómo la gente está haciendo o perdiendo su empleo. No se compara nada de esto a lo que dice la Biblia. Por eso es que el Señor nos advierte a sus hijos. Por eso es que el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso es que Dios te está hablando y te está diciendo: hey, escucha, el tiempo es corto. El Señor te está hablando y te está diciendo: hey, escucha, mi venida se acerca. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo, como dice el versículo: cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque la venida del Señor está cerca. Mis hermanos en Cristo, estamos viviendo en un mundo de cambios acelerados. Los mismos gobiernos están reconociendo los cambios acelerados. Estamos viendo la restauración de Israel.
Estamos viendo cómo Israel está volviendo a las sendas antiguas y cómo Dios le está regresando pureza de labios a su pueblo, cómo se está restaurando su moneda. Estamos viendo cómo están preparándose para la reconstrucción del templo y ya tienen todos los enseres. Estamos viendo cómo están volviendo a las fiestas bíblicas de los tiempos antiguos. Tú y yo, hermano, estamos siendo espectadores, pero también protagonistas del cumplimiento de las profecías bíblicas. Y pronto seremos protagonistas del arrebatamiento, de la venida del Cristo. El día y la hora no lo sabemos. Es más, no sabemos si será en esta generación, o la que viene, no lo sabemos. Pero el Señor nos dice, y sus palabras no se deben de olvidar. El Señor nos dice, he aquí vengo pronto, he aquí vengo en breve. El Señor nos habla y nos dice, alentaos unos a otros, porque mi venida será como ladrón en la noche. Entonces la iglesia y el Espíritu dicen, sí, Señor, ven pronto, ven pronto. Lo que la iglesia tiene que hacer en estos días, más que nada, es doblar sus rodillas y preguntarle al Señor y decirle, ¿qué es lo que tú deseas de mí, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y entonces escuchar claramente la voz de Dios y empezar a obedecer a Dios, empezar a hacer caso a lo que Dios está diciendo. Es el tiempo de que se avive tu corazón. Avivamiento significa darle fuerza e intensidad a algo que ya estaba. Cuando decimos yo quiero avivar ese color rojo, estamos diciendo que hay un color pálido, un color ya, valga la palabra, que ha perdido su matiz o su color. Entonces le añadimos fuerza y le añadimos intensidad a ese color, es decir, le damos un retoque y ese color tiende a ser mucho más rojo de lo que era. Eso es avivamiento espiritual. Se trata de darle más fuerza e intensidad a mi oración y a mi búsqueda del Señor. Se trata de buscar con más fuerzas el rostro de Dios, con más pasión. Así que en un avivamiento hay una parte divina, pero también una parte humana. Porque Dios no va a tocar nuestro libre albedrío. Él nos los dio y es caballeroso y respetuoso de eso. Pero si tú y yo nos humillamos y nos rendimos a Él, entonces nuestro corazón se encenderá como una llama tan maravillosa. Hoy la iglesia no necesita una vacuna nada más contra el virus. Hoy el mundo y la iglesia necesitan la palabra de Cristo arraigada en los corazones de las personas. Hermano y hermana en Cristo, es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de doblar nuestras rodillas, porque lo que está por venir a la tierra son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios. Nunca olvides esta palabra. Nunca olvides esta palabra. Escucha, el Señor Jesús dio su vida por ti. Derramó su vida por amor a ti en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre. ¿Tú estás dispuesto a escuchar su voz? ¿Tú estás dispuesto a oír lo que Él dice y seguir al Señor Jesucristo? El tiempo es ahora, porque tal vez, mañana para ti o para mí, si dejamos pasar esta oportunidad y lo posponemos, tal vez sea demasiado tarde. Tal vez sea demasiado tarde. Y entonces sucederá como dice aquel canto, Maranata. Dice, Maranata, Maranata, ya vino el Señor, ya viene el Señor. Y el canto dentro de la frase dice, un niño va buscando, va gritando, mamá, mamá. Un hombre va gritando, va buscando su familia. Se oye un grito, un lamento. Alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Qué triste, hermano, sería que te quedaras
o me quedara yo en la gran tribulación. Ahí no habrá segunda oportunidad. Solo tristeza, solo caos, solo dolor, solo aflicción. Es por eso que este mensaje de advertencia no es que te arrepientas por miedo o porque quiera causar miedo en tu corazón. Bien Jesús lo dijo: no os turbéis, no os turbéis, creed en mí. El Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Todo esto tiene que acontecer. No es causar miedo, es exhortarte, es animarte, es decirte: reacciona ante lo que está pasando, reacciona ante lo que está sucediendo. Que la gente que está muriendo hoy en día, que no tiene a Cristo en su corazón, se está perdiendo y se está yendo al infierno. Reacciona ante lo que tus ojos están viendo, ante las señales que están pasando en los cielos y en la tierra. Reacciona, reacciona, reacciona. Cristo viene pronto. Mis hermanos y hermanas, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu vida grandemente. Amén.